Ya están por aquí Fernando Rivera Calderón, a quien saludamos con gusto. Fernando, buenas tardes. Ándale, ándale. ¿Andas muy hispanizado o qué? Bueno, estos me caen bien. Don Oye, Quijote, Don Quijote y Sancho, claro. atestiguando las locuras del rey de España y compañía, peleándose contra los molinos de viento, que nunca pasa de moda eso, mi querido Julio Horacio. Hombre, bueno, Fernando, gracias. Horacio Franco, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, hombre, que ahora estoy de plácemes aquí con ustedes, con vosotros y con el público. No, qué barbaridad, híjole, de no creerse todo lo que pasa, ¿verdad? Sí, De no creerse, pero bueno, Ayotzinapa, ay, pues España, etcétera, pero muy bien, muy sí. contento de que estés aquí con nosotros otra vez, Julio, pues ya te extrañábamos. Gracias, Horacio. He andado para arriba y para abajo. Fui el fin de semana con don Raúl Vera, el obispo emérito de Saltillo, a una conferencia a la que me invitó. Y ya sabes que los aviones y los aeropuertos, al menos en vuelos nacionales, son un relajo y no pude conciliar las cosas en horarios. Pero bueno, ya estamos aquí y Yo soy vamos. el fan número uno de veras por su amor al prójimo y su comprensión y su amor a la comunidad LGBT, ¿eh? Es Sí, de veras un gran no es promotor de la comunidad, pero es una gente que no le echa mierda a la comunidad y es increíble eso en un sí, sacerdote católico. Pero bueno, pues sí. pocos Y como él, obispo. garbanzo de a libre el señor. Obispo emérito y obispo que fue en Saltillo, en Ciudad Altamirano, y obispo coadjutor se llama en San Cristóbal de las Casas. Pero Así. bueno, así es. Fernandillo, hombre Fernandillo, yo le quiero preguntar a usted qué es lo que sucede con todas estas cosas de Madrid y que nos diga, por ejemplo, para ir entrando en materia, qué cosas sí le gustan de Madrid, qué es lo que le gusta no solo en literatura, en música o en arte, sino en general, con que no sean solo las madrileñas, Fernando. No, bueno, me gustan muchísimas cosas de España y de Madrid en particular, pues me quedo con el sótano del Museo del Prado, donde están los cuadros de Francisco de Goya y Lucientes, es todas estas grabados y cuadros de brujería, donde aparecen personajes oscuros y una época de España verdaderamente oscura también, las meninas de Velázquez, el arte una ciudad muy bella con los madrileños, los españoles en general, tengo muy buenos amigos, pero tampoco puedo dejar de reconocer, y además, pues, mientras estudiaba historiografía de México, pues estudiamos historia de España, es una historia hermosa, interesante, terrible, toda la influencia del mundo árabe, pero no puedo dejar de decir, como diría quizás Tintán, que Dios bendiga el árbol de donde se ha cortado la madera con la que se ha hecho el bate con el que han bateado al rey de España. La verdad es que no es posible que de entrada sorprende que a estas alturas del partido en un país tan moderno en muchos sentidos como España pues sigan venerando a un rey y que un gobierno progresista se tenga que doblar las manitas ante una figura completamente anticuada, anquilosada y parasitaria, ¿no? No tiene, de verdad, me da un poco de penita ajena, porque vaya que aquí los españoles llegan a tirar línea y a ganar mucho dinero y a decirnos a los mexicanos qué es lo que hacemos bien y qué es lo que hacemos mal, y como que les cuesta trabajo a veces mirarse al espejo. Y creo que hay cuestiones de las que no deberían sentirse orgullosos, no porque la revista Hola lo convierta en algo importante, pues lo que queda de la monarquía es como si aquí el PRD y el PAN los tuviéramos que mantener todos para que vivieran como han vivido las últimas décadas. Pues no, pero los españoles lo siguen manteniendo. Y este tema que yo sé que a muchos les causa mucho escozor y dicen, no, pero ¿por qué tenemos que discutir esto? ¿Y por qué este pleito como de cantina? Bueno, hay razones que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con una cosa que se llama reparación histórica, que tiene que ver con ajustes que son más simbólicos, que nadie va a resarcir la masacre que el güero Pedro de Alvarado cometió aquí en el Templo Mayor, o las muchas masacres que se dieron y violaciones y salvajadas que cometieron
nuestros amigos españoles en México, pero sí las reparaciones históricas tienen un sentido, y un sentido sobre todo hacia lo que viene en el futuro para este mundo, que no deja de ser un mundo en conflicto y beligerante. Pero bueno, es el chisme de la semana y que me parece que refresca pues el tema del que viene saliendo tú, Julio, y que bueno, que hemos tenido presentes todos, que son los 10 años de Ayotzinapa, pero pues digamos que para amenizar la mesa de este viernes, me parece que pues sobre el muerto las coronas. Y Sobre el el muerto rey las de coronas. España se queda ya con los presidentes mexicanos con los que seguramente va a poder platicar muy bien, con Peña Nieto, con Calderón, con Salinas. Seguramente se pueden destapar una botella en lo que aquí Claudia Sheinbaum toma posesión. Así es, así es. Bien, Fernando. Don Horacio, ¿qué nos dice usted acerca de Madrid, de España en general? ¿Qué es lo que más le gusta de aquellos lares? ¿Qué es lo que le gusta en términos gastronómicos, musicales, históricos? ¿Qué nos dice? Bueno, lo que ¿Qué os más decís? a mí me encanta, yo en verdad soy fan de la comida ibérica, de la comida de la península ibérica, es una comida que me gusta mucho, es una comida, la mediterránea en general, la italiana, sobre todo la española, es muy sana, la calidad del pescado, cómo no trajeron más eso, esa herencia de comer pescado solamente en las costas, pero el pescado que se come allá, se come mucho pescado, se come muy sano en España, el aceite de oliva, las costumbres culinarias son bastante buenas, la dieta española es de veras muy buena y el pueblo español es un pueblo muy avispado, muy creativo. La cultura española, pues obviamente, aparte de todos los grandes pintores, bueno, el Greco mismo, Velázquez, Picasso, ¿no? Nada más con darte una vuelta por las obras de Picasso. Bueno, ver Guernica es sobrecogedor. Oír música española como Albéniz, que a mí me encanta Isaac Albéniz, me encanta Federico Moreno Torroba, son grandes compositores del siglo XIX, pero también Bartolomé de Selma y Salaverde, que es un gran compositor español del siglo XVII, Mateo Flecha, con sus ensaladas, es un gran compositor del Renacimiento. Tomás Luis de Victoria, de los grandes renacentistas, cuya influencia vino a dar a la Nueva España muy poquito, pero vino a dar. Y claro, Hernando Franco, el primer gran compositor mexicano, bueno, importado de España, pues fue español, obviamente, en la colonia, fue el primer maestro de capilla de la catedral. A ver, los españoles trajeron aquí muchas cosas que no podemos soslayar y que no podemos tampoco, de las cuales nosotros no podemos sustraernos como pueblo mestizo. Incluso los indígenas ya como comunidades indígenas pues siguen hablando el español, aunque les combatieron sus maravillosas lenguas y su maravillosa cultura, hicieron de ellos lo que los minaron de una manera espantosa. Somos producto, los mestizos, sí, de una violación masiva, ¿no? De los españoles hacia las indígenas, y esa es nuestra herencia. ¿Estamos contentos con ello o no estamos contentos con ello? ¿O debemos de protestar o no? ¿Debemos de tomar una mentalidad crítica o resignarnos? Sí o no, lo que sea y lo que fuere. Pero nos guste o no, somos producto de eso. El idioma que hablamos se originó allá. Eh, la reivindicación de los idiomas indígenas, de la cultura indígena, es una cuestión muy nueva, que todas esas culturas estuvieron avasalladas, estuvieron total y absolutamente soslayadas, estuvieron enterradas o soterradas, no es la palabra enterradas, sino soterradas durante siglos enteros, manifestaciones enteras de cultura indígena y de mestizajes indígenas, con negros también, ¿no? La cultura mexicana negra es verdaderamente apabullante también y es digno de mencionarse siempre, de estar orgullosos. Todos llevamos sangre negra. Yo, que me hice el examen genético hace muchos años, yo tengo sangre indígena de los bantúes y de los pueblos bantúes y de Mali también. Y tenemos mucha sangre española y tenemos sangre árabe y tenemos sangre judía también o sea, España, antes de los reyes católicos, España era un país verdaderamente de avanzada, con una tolerancia cultural impresionante. Esa es la época que más me gusta de España, realmente. Todos los 800 años de dominación árabe que fueron bastante tolerantes con los cristianos, con los judíos, y convivían esas tres culturas que hoy lo vemos en Palestina y en Israel, por ejemplo, que
es el ejemplo más terrible de la degradación gubernamental humana que ha habido en muchos años después del nazismo, creo yo. Pero en España convivieron esas tres culturas, o sea, España era un crisol maravilloso de ciencia, filósofos como Ibn Sina, por ejemplo, el gran filósofo judío del siglo XII, bueno, Alfonso X el Sabio, por favor, con las Claro. capillas de Santa María. Bueno, España tiene una cultura maravillosa que hay que admirar y que hay que sentirse también herederos de ella, como somos herederos de los aztecas y de los mexicas, y bueno, que es lo mismo, pero de los toltecas y de los mayas y de todas las Claro. tribus indígenas de las que descendemos. Pero pues hoy por hoy, gracias Ujú. a una estupidez histórica inmensa del rey de España, lo debo decir así, gracias a una jugada bastante perversa, bastante clasista, bastante racista, bastante chueca del rey Sí, de España, que no necesitamos decirlo, la monarquía española es una monarquía como muchas otras europeas muy decadente, donde solamente lo único que, fíjate, qué chistoso, que lo único que suscitan es morbo de las revistas del corazón. No sé si ustedes han visto que fue muy sonado esta semana también, lo dijo Pablo Iglesias ahí en la base, ¿no? Que le sacó la revista holandesa Privé, que es una revista de veras, es como el TV Notas, sí, el Privé. Yo cuando vivía allá, yo lo veía, no lo leía porque era sí. como el TV Notas. Y sacaron Ujú. fotos del papá del rey bueno, de Juan Carlos de Borbón, de Juan Carlos I, sacaron fotos con una mujer con la que le ponía los cuernos a la reina Sofía, después de tantos años de silencio, y eso también ha sido un escándalo. Lo Sí, único que hacen es sí, propiciar escándalo, nada más. claro, claro. Bien, gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, vamos con el propio tema que tú invocaste o mencionaste en la parte final de tu anterior intervención. 10 años de Ayotzinapa. ¿Qué pensar de la postura de los padres de familia, de la marcha de ayer, de los oradores que fueron duros respecto a la postura, a los resultados de la administración del presidente López Obrador, hablando de traición como así una etiqueta muy concreta y pues lo que va sucediendo en esos 10 años? ¿Cuál es tu opinión, Fernando? Bueno, yo creo que nadie le va a regatear aquí los conceptos o los adjetivos que los padres, los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa le quieran endilgar a este gobierno. Eh, Creo que en eso estamos claros de que se les prometió algo que no se pudo realizar. Hablamos hace unas semanas de que desde mi perspectiva yo no considero que hubo una traición, creo que hubo una verdadera impotencia de llegar más lejos, que hubo una quizás incapacidad, un muro dentro del ejército. También creo que tomando en cuenta todo lo que se investigó en esta administración, no podemos decir que no se hizo nada y que no hubo voluntad, porque sí ha habido muchas cosas que no supimos en el sexenio de Peña Nieto y que se han ido sabiendo ahora y que nos muestran lo infinitamente complejo que ha sido llegar a la verdad de este caso. Eh, yo veo esas sutilezas. No creo que los padres tengan ni el ánimo ni la disposición y no creo que estén ya para matices. Es un tema que va a heredar el gobierno de Claudia Sheinbaum y que no sabemos si realmente un día van a dar con estos muchachos, ¿no? Yo no quisiera creer que un día habrá esa certeza, pero no la hay. Hay un enojo, hay una frustración. Creo que no debería ser solo de los padres y del movimiento que está en apoyo a ellos, sino de todos los que somos parte de este país. Es una herida histórica que nos debe doler, que no podemos olvidar, más allá de las otras cosas que vayan saliendo mejor o que vayamos logrando en términos políticos. Ujú. Eh, Fernando, hay comentarios y señalamientos que hablan con mucha insistencia diciendo se pasaron a la derecha, son enemigos de la izquierda, son derechistas, están comprados. Vidulfo vive la gran vida, Vidulfo Rosales, el abogado, y es un gran corrupto.
y a los centros de derechos humanos y a los propios familiares el hecho de que son engañados porque atienden consejos o asesoría de estos grupos. ¿Qué pensar de esa fraseología que establece una distancia creciente y un choque entre estas posiciones, Fernando? Bueno, puede entenderse quizás como parte de la carnicería política en la que estamos. Y no creo que desde la percepción, por lo menos de quienes estamos en esta mesa, debamos permitirnos contaminar un movimiento que es legítimo y que tiene toda la razón de existir y de continuar, ¿no? Y ya, lo demás, los adjetivos, los modos, las formas, eso ya es incontrolable. Ahora, también debemos, así como nos hemos dado cuenta entre los testimonios de los familiares del GIEI, la lectura, el testimonio que dio López Obrador, el presidente ayer o antier, también haciendo un recuento de todo esto, también el movimiento que está con los normalistas, pues no es una roca concisa que solo camina en un sentido y completamente impermeable. O sea, tampoco podemos ser tan ingenuos de eso. Claro que el PRIAN han tratado de meterse por todas las formas posibles. Yo no sé si Vidulfo tiene la gran vida. No soy un periodista que esté abocado a investigar eso, pero tampoco creo que vaya por ahí la cosa. Evidentemente no es un movimiento impermeable. Hay muchos intereses que quisieran cooptarlo, que quisieran convertirlo en algo suyo. Yo creo que pasó lo mismo con el movimiento zapatista en algún momento y en general con todas las causas buenas, el mismo movimiento feminista se lo quieren apropiar por todos lados, es decir, pero eso no debería enturbiar pues el origen, la causa inicial de esto que sigue resonando, que sigue sacando a las personas a la calle. Y si bien en las calles, como tú lo viste ayer, Julio, las consignas siguen siendo importantes y sigue siendo importante gritar y enumerar a los 43, a la hora de un diálogo con intenciones no de terminar incendiándolo todo, sino de encontrar una salida, las consignas no funcionan ahí, sino ahí sí tenemos que empezar a ver esos matices que evidentemente no les podemos pedir que los vean a los familiares de los estudiantes asesinados, masacrados en Iguala. Bien, bueno, pues vamos a seguir adelante. Horacio, déjame ver cómo andamos aquí. Oye, Tenemos, ¿y la duquesa de Alba no va a venir? La no, duquesa bueno, de pues es que Alba. está. ¡Ay! ¡Ela ahí! Solo estaba esperando ser Shazam. invocada, Ana Francis Moore. Es que a mí me gusta que me den mi pie de entrada, amigos. Oh, Te Yo pasaste. media hora aquí así. todo Hola. esperando que. Hola, hola, ¿cómo estás, Ana Francis? Bien, un poquito así de, ay, los pendientes, tengo que ir para allá, acá, ay, el 1 de octubre, el 5 de octubre, pero por lo demás soy un ser de luz y serenidad. Ah, bueno, pues lo bueno es que son poquitas las cosas Sí, que pueden sí, ahí sí. afectar. Te digo, pues cualquier cosa, ¿no? Cositas más, cositas menos, Julio. Eso está bien. Ahí les voy a Vamos. ir contando los, ¿cómo se llaman? Las sorpresitas que una se encuentra en estos andares de la función pública, las cosas que pasan, cómo funciona adentro, hay muchas cosas bien interesantes. Ahí se las iré contando. Vamos con Horacio Franco. Horacio, el presidente de la República no pudo vencer esos obstáculos que dice que hubo con los intereses relacionados con el caso Ayotzinapa. No pudo o no quiso porque finalmente tuvo que mantener equilibrios y concesiones hacia las Fuerzas Armadas, hacia la muralla verde olivo, que mucho se dice que es donde topó la investigación de los 43 de Ayotzinapa. Horacio. Mira, mi opinión, y ya le he dicho muchas veces, es que no se dio esa coyuntura porque jurídicamente, económicamente en mucho, por el poder económico también, jurídicamente por el poder judicial, y por mucho Andrés Manuel López Obrador ha sido el presidente
más debilitado, dijéramos, por los medios de comunicación también, más atacado y más débil. Y en un momento dado, si hubiera sido atacado también por las Fuerzas Armadas, hubiera sido muy peligroso para la estabilidad del país. O sea, yo creo que él primero tenía la idea de meter el ejército a los cuarteles, y después nos salió con eso, con que no. Y yo creo que hubo una razón muy de peso de haber visto tanto desorden, tanto, sí, en realidad el país estaba, ya lo he dicho varias veces también en las mesas, estaba, según él, 10 veces peor de lo que lo tomó, de cómo lo tomó, como lo pensó, perdón, cuando había tomado el país, las riendas del país. Entonces, todos los pasos que tuvo que dar Andrés Manuel como político de un colmillo verdaderamente asombroso y con una lógica política muy de él, además, muy de con su proyecto, tuvo que hacerlo de una manera lo más suave para no dañar sus relaciones con el ejército y para aprovechar también el hecho de que el ejército, el pueblo uniformado, etcétera, 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 con toda la manera de enarbolar al pueblo y de realmente hacer sentir al ejército como, hacerse valer como jefe supremo, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y como un aliado a su gobierno, porque tenía demasiadas fuerzas en contra. Eso no exime que en un momento dado pueda haber, pues obviamente, incurrido, pues como la cuestión de la intervención que hizo cuando detuvieron al secretario anterior de la defensa, ¿cómo se llama? General Cienfuegos, Cienfuegos. a Cienfuegos. Eh, y eso lo hizo, yo creo que por equilibrio político con las fuerzas del ejército también. Y en fin, ¿qué puedo Oye, decir? Horacio, pero sí hubo protección al ejército en el caso Ayotzinapa. Eso, pues nos preguntamos ¿Tú qué muchos opinas? preguntamos. Yo no sé, yo creo que no quiso darle al avispero para no, precisamente para no correr el riesgo tanto para los padres, yo creo que para los padres, yo quisiera meterme en la mente del señor presidente para poder dilucidar por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué no expuso todos los expedientes que debió de haber expuesto al tiempo que se lo pidieron o al tiempo que se exigió? Pero yo creo que no lo sé, no lo sé. A estas alturas del sexenio ya no me importa, pero sí me importa que Claudia Sheinbaum, como la futura presidenta que va a ser ya en 4 días, tenga bien, en verdad tenga bien, empezar como comandanta con un montón de calidad moral que tiene, de esta probidad que tiene por la cantidad de votos que tuvo, ¿no? Por esta solidez que tiene como se me fue la palabra, pero es esta, es, eh, eh, Solvencia. solvencia, sí, solvencia, pero también el hecho de que tenga tanto respaldo del pueblo mexicano, tiene que empezar a ser en el ejército, del ejército, una fuerza social mucho más acercada, mucho más cercana al pueblo, no nada más como una autoridad a la cual se le respeta, porque no se le puede no respetar, porque se nos puede venir encima todo, ¿no? También hay una cosa en el pueblo mexicano también en ese sentido, ¿no? Eh, y en un momento dado, no sé si le tengamos miedo al ejército, muchos le pueden llegar a tener miedo, ¿no? Respeto, miedo, veneración o lo que sea, pero sabemos, el pueblo mexicano, y no nos chupamos el dedo, que el ejército es una fuerza o un conglomerado muy grande en el que ha habido excesos, en el que ha habido represión, en el que ha habido corrupción. Y el limpiar el ejército para ella va a ser una gran tarea, y el acercarlo socialmente a la gente, el abrir mucho más la cuestión del ejército. Yo no nada más hablo por nuestra Sí. comunidad, ¿no? Pero un ejército con derechos humanos, con comunidad LGBT dentro del ejército, con feminismo dentro del ejército, que ya está empezando, pero que como que Sí. no se atreven a dar el zarpazo, ¿verdad? Y eso va a limpiar mucho al Ujú. ejército de una mirada
como de lejanía, de respeto, pero así de que cuidado y se nos Ajá. vuelquen encima. Y eso yo creo que va a ayudar también a que en el ejército se hable más y se saque también por parte de la presidenta mucho más sobre el tema del ejército en Ayotzinapa. Claro. ¿Qué pasó en el ejército? ¿Qué pasó con el Ujú. ejército en Ayotzinapa? Bien, gracias, Horacio. Ana Francis, el presidente López Obrador no pudo resolver el asunto de Ayotzinapa por proteger al ejército o no quiso hacerlo. Yo creo que es una respuesta combinada, es decir, yo creo que quiso e hizo todo lo que se pudo hacer. Me parece que también es un asunto de gobernanza, de elegir entre inconvenientes, de posibilidades reales, un poco sumando a lo que han dicho mis compañeros para no repetir. Y yo nada más agregaría un elemento que hay que seguir tomando en cuenta, porque además hoy hizo un comentario bien interesante en la mañanera el presidente en relación a lo que dijo Marquito Cortés en el Senado con respecto a la aprobación de la ley para que la Guardia Nacional quede a cargo de la Secretaría de la Defensa, que no sé si ubicaron esta parte en donde Marco Cortés dice, pero agreguemos que se les declare a ciertos grupos como terroristas y entonces podamos tener cooperación internacional, cooperación entre comillas internacional. Y que el presidente nos pone ese cachito de video, que además dice esa declaración ocurre en la madrugada, y nos pone ese cachito de video y nos hace otra vez el acento de ¿y eso de parte de quién? Es decir, pero en este ¿no? caso específico, ¿hubo protección al ejército en el caso es que Ayotzinapa? en ese caso específico me parece que está otra vez el personaje del intervencionismo, que el presidente O sea, lo ha no es puesto ahí. natural de la política interna lo que sucedió en Ayotzinapa, sino injerencia de poderes externos. No, yo creo que fue una suma de, lo que yo creo en realidad es que fue una suma de eventos desafortunados. Lo que el presidente dice en su carta fue la policía local, fueron las fuerzas locales junto con el crimen organizado local. Sin duda que el ejército por lo menos no hizo nada, me explico, lo cual es una omisión terrible. Y eso debería por lo menos de aclararse. Y luego la salida de la narrativa que tiene que ver con fue el Estado, fue el ejército, etcétera, etcétera. ¿Y crees que fue el Estado? Sí, es decir, en ese momento sí, claro que fue el Estado, es decir, Y hoy, porque el actualmente, Estado, también es el Estado. No, actualmente no. ¿Por qué no? Porque he visto una voluntad, es que esa es la diferencia entre el gobierno y el Estado, ¿no? He visto una voluntad tremenda de este gobierno de resolver, solucionar, aclarar, etcétera, etcétera. Y hay una parte que no se logra, ¿no? Que volvemos a la reflexión de qué fuertes están esos poderes que ocultan esas cosas. La pregunta es, ¿quiénes son esos poderes? ¿Es el ejército nada más? ¿O son unos otros poderes y unos otros intereses que les interesa que, uno, pues, no se sepa, y dos, cargar la responsabilidad hacia un solo lado? Entonces, ahí es donde yo me pregunto, no creo que el ejército sea inocente, ojo, de ninguna manera. La pregunta es si digamos, llega hasta ahí o va más arriba. Y más arriba no me refiero al expresidente Peña Nieto. Más arriba me refiero, pues sí, a la DEA, pues sí, a todas estas estrategias, etcétera, de desestabilización que sí tienen ciertos gobiernos y que sí aplican cuando ven la oportunidad. Es decir, no veo que ningún gobierno haya provocado lo que pasó en Ayotzinapa. Creo que pasó por una suma de eventos desafortunados, la droga en los camiones, el descubrimiento quizás de la droga por los estudiantes y entonces la decisión ahí de desaparecerlos, etcétera, quizás matarlos, etcétera, y la cosa se va saliendo de control y el ejército no hace nada, digamos, ¿no? En esa serie de hechos, también el contubernio entre políticos, militares y policías. Sin duda. Claro. Pero sí, la pregunta es qué exacto. políticos, qué militares y qué policías, pues, ¿no? Es decir, claro. todo el ejército o solamente unos determinados cuantos o toda la parte del ejército que estaba ahí, ¿me explico? Pues qué policías, pues probablemente sí, sin duda los locales. Ahora,
¿De quién es ese negocio? ¿De quién es esa ruta? ¿A dónde va a parar ese dinero de esa heroína? Pues, ¿no? Y otra vez, ¿y qué agencia no mexicana? Caramba, pues tiene mucho que contarnos acerca de su relación con los cárteles mexicanos, ¿no? Fernando, ¿algo que decir? Porque Horacio quiere opinar. Sí, Rápidamente, A yo ver. rapidísimamente. Y mientras tanto, todo eso que es totalmente cierto que dice Ana Francis, mientras tanto, Peña Nieto, Cerón, Cienfuegos y el señor con nombre libanés, ¿cómo se llama? Chaufet. ¿Sí fue Chaufet o no? Sí, ¿no? El secretario de Gobernación, Osorio Chong. Sí, no, bueno, todos ellos que saben muchísimo y que tienen la sartén por el mango, felices de la vida en otros países son libres. ¿Y quién debió impedir que estuvieran felices de la vida y libres? Este gobierno, por supuesto, este gobierno y la Fiscalía General de la República. Ahora, yo lo que quiero creer, Julio, es que tu pregunta, la que le haces a Ana Francis, tiene más de dos opciones, ¿no? Porque preguntas o se protegió el ejército o no se quiso ir más allá. Si se hubiera protegido al ejército, no habría ningún militar detenido. Hay militares presos, no los que quizás hubo un regreso ahí, hubo un problema con el caso de Encinas, hubo un forcejeo, pero el ejército evidentemente participó, lo han atestiguado muchos reportajes. Está el documental de nuestro amigo Temoris Greco, Mirar Morir, y su hermano Coista, donde demuestran que los mandos del ejército tuvieron conocimiento de esto que estaba sucediendo y lo dejaron pasar. Por algo se llama este documental Mirar Morir. Mirar morir. Su pecado, sin duda, fue una omisión y pues en ese sentido, una enorme complicidad. De ahí pasar a fue el ejército, bueno, no, porque fueron los Guerreros Unidos, porque fueron una suma de ingredientes entre la policía de Iguala, las autoridades estúpidas, prepotentes y soberbias de Iguala. Es decir, hubo una serie de ingredientes muy grandes. Ahora, que no quiso, pues yo creo que sí se quiso. Me queda claro que Encinas se la rifó hasta donde topó con una pared. Me queda claro que el presidente lo intentó hacer. O sea, yo no creo que esté ocultando algo, ¿no? Yo no creo que nos esté mintiendo a todos diciéndonos que él sí sepa y que nosotros no sepamos, ¿no? Yo creo que no sabemos nadie. Yo creo que hay, así como lo hemos visto en los documentos, hay un montón de testimonios de güeyes que dicen, luego se desdicen, luego se arrepienten, luego otro llega, luego a otro lo sacan de la cárcel y entonces decide volverse testigo. Es decir, hay una cantidad de versiones ahí tremendas. Yo no creo que hubo falta de voluntad. Yo creo que realmente es un caso muy complicado y algo que me parece importante es algo que dijo ayer, si no me equivoco, el presidente, es que dice, bueno, hasta donde yo llegué, pues la responsabilidad del ejército es lo que sea, lo que se remite a los militares que han sido señalados o que están detenidos, pero si se investiga más, adelante, ¿no? Si se llega a descubrir que el general Cienfuegos, a mí me parece que el general Cienfuegos sin duda tuvo que saber y tiene que ver en este tema. Eso no lo pudo ver o no lo alcanzó a ver este gobierno. Quiero creer que no lo alcanzaron a ver y no que no lo quisieron ver, porque imagínate, bueno, pues es que eso que habría que demostrarlo también, pues sería una catástrofe, ¿no? Ya para la esperanza que hemos generado muchas personas alrededor de este movimiento y que como parte de este movimiento se esclarezcan y no se repitan estas masacres. Bien, Fernando, bueno, yo simplemente doy mi punto de vista, que lo he sostenido 6 años completitos después de una promesa del presidente López Obrador, en la cual se crearon instancias institucionales importantes para tratar de llegar al fondo del asunto, y a partir de 2022 hubo un quiebre, una ruptura de ese proceso, y se comenzó a tratar de transferir las culpas al fiscal especial Omar Trejo, que estuvo consensuado con los familiares de los 43, se deshizo la comisión virtualmente, todo el proceso de la Comisión de Verdad y Justicia, luego salió el propio Alejandro Encinas en medio de señalamientos de procesos internos desde la Presidencia de la República
para impedir que avanzaran las investigaciones a fondo. Y posteriormente hemos visto un proceso que a mí me parece muy doloroso de pretender transferir las culpas de este estancamiento o retroceso en los centros de derechos humanos, en los abogados como Vidulfo Rosales, caracterizados solo desde la tribuna de Palacio Nacional como un corrupto, un mentiroso, un tranza, alguien que lucra con el dolor ajeno, y a los propios activistas y a los padres de familia, tachándolos de ser, no ser suficientemente expertos para evitar que los manipulen estos personajes siniestros. Pero, Entonces, a ver, Julio, ¿tú sí crees que sí se protegió al ejército totalmente. deliberada y Sí, totalmente? totalmente, deliberadamente, absolutamente. Basta el tema de los 800 folios que no han aparecido y que no aparecerán, y basta el hecho de que me parece que hay una clara protección al ejército. Pero bueno, pues eso ahora sí que son puntos de vista y sobre eso caminamos en esta mesa. ¿Algo que decir o pasamos a otro tema? Yo nada Sí. más, sí, yo nada más quisiera decir que dejaron pasar muchos años, dejaron pasar muchos eventos, muchas eventualidades antes de resolver esto. Y como digo yo, ¿no? Si se hubiera castigado a estas cabezas que mencioné, si se hubiera hecho justicia a partir de desde arriba, porque el problema es que no fue el ejército, fueron algunos del ejército, no fue todos los policías locales, fueron algunos policías locales, no fue todo el gobierno, fue alguien en el gobierno. Si se hubiera sido selectivo de una vez, pero desde el principio, con eso, como un proyecto de los más importantes en este gobierno, sí, yo creo que hubiera sido otro sino muy diferente. Antes de que hubiera sido 2022, ya se hubiera podido haber resuelto. Espero que, por eso digo otra vez, la responsabilidad enorme que tiene el gobierno de Claudio Sheinbaum y las instancias judiciales y las instancias fiscales, que no son muy esperanzadoras en la cuestión fiscal, ¿verdad? Obviamente, por cómo está la cuestión, que se queda Gers Manero, pero yo creo que ahí sí hay mucho por hacer en este gobierno que comienza. Ahora sí que no va a ser borrón y cuenta nueva, pero va a tener que ser bien ejecutiva, Claudio Sheinbaum. Tu micrófono, Julio. Ya. Ana Francis, termina hoy la conferencia mañanera de prensa como la hemos conocido, es decir, con preguntas y respuestas de los reporteros. Termina este ciclo, el presidente López Obrador está por dejar el poder, entra Claudia Sheinbaum. ¿Qué esperar de esa etapa de Claudia Sheinbaum? ¿Cómo crees que va a ir dando los primeros pasos? Yo decía hace rato en una entrevista, creo que viene un momento en el cual desde la izquierda hay que mantener una posición de un respaldo crítico a un proceso que va a estar cargado de muchos hechos y circunstancias que pretenden hacer tropezar a Claudia Sheinbaum, meterla en embrollos, y sin embargo, me parece que se mantiene la expectativa popular de avanzar en un proceso de transformación. ¿Qué esperas en lo inmediato de esta llegada de la presidenta, la primera presidenta mujer de la República, Ana Francis? Bueno, lo que he podido observar a la distancia a la que estoy es, digamos, es una toma de las riendas como bastante ordenada. ¿Qué espero? O sea, creo que muy pronto vamos a ver un planteamiento de organización del gobierno, de organización del funcionamiento de las cosas, una vocación muy importante por eficiencia en la atención médica, por ejemplo, por eficiencia en la atención educativa y por el inicio de obras. Creo que rápido vamos a ver el inicio de las obras, el final y la entrega de las poquitas cosas que quedaron pendientes, una continuación muy eficiente de las cosas que están, digamos, a la mitad, y muy pronto vamos a ver el inicio de obras como los polos de desarrollo, como algo de los trenes, etcétera. Creo que vamos a ver también muy pronto información con respecto a qué va a pasar cuándo, si cuándo van a empezar qué programas sociales, cómo van a ir, en qué orden se van a ir dando, etcétera, de acuerdo a cómo están las finanzas públicas, etcétera. Vienen secretarías nuevas, lo cual implica todo un cambio institucional, todo un proceso que empezará en la práctica en enero, pero que se tiene que construir ahora.
creo que va a estar muy interesante el Congreso. Siempre es un buen, ¿cómo se dice? Un buen termómetro como de la narrativa, de las narrativas de la oposición. Creo que vamos a seguir descubriendo qué otras oposiciones hay, además de la netamente partidista, de la parte oligárquica que tenemos ya identificada y descubierta. Creo que todavía hay espacios por descubrir ahí. Creo que vamos a ver movimientos muy interesantes en los medios de comunicación. Y yo creo que vamos a ver a una presidenta muy ejecutiva, muy eficiente, muy resolutiva, y que vamos a tener información más corta. Creo que vamos a tener mañaneras mucho más cortas. A eso iba, Ana Francis, en que me Sí, picaste la curiosidad con lo sí. de ciertos cambios en los medios de comunicación. ¿Solo esto del formato de las mañaneras o crees que habrá No, otra yo creo política? que a ver cómo va la configuración ahí. Es decir, han estado dando señales los grandes medios de, ay, ya quité a estos dos impresentables y me traje a estos que son medio chairos. Sí, Y a ver qué pasa, ¿no? Y esas sí. combinaciones, la verdad es que están siendo bastante interesantes, sobre todo porque ya no están en plan de montoneados, ¿no? O sea, porque empezaron a meter en las campañas así a 1 contra 6 o 1 contra 4 o así, entonces era así de mucho montoneo. Entonces creo que esos unos otros equilibrios pues van a ser muy interesantes a ver qué resultan. Creo que vamos a ver mucho mayor equilibrio con los otros, con los medios alternativos, independientes, etcétera, que pues tienen ya, que ya se instalaron, que ya no solamente sobreviven, sino ya empiezan a vivir, y eso es muy interesante porque implica una competencia de otra forma, ¿no? Porque a ver, ahora compítelo. Y yo creo que vamos a ver un reacomodo en Morena muy interesante también, ¿no? El cambio generacional estuvo, pues el cambio generacional va a estar padre. Me decía el compañero que le toca la cartera de cultura, me decía, yo soy el más viejo y tiene mi edad, ¿no? Entonces, de la Hijo de Arturo dirigencia. Martínez Nateras y de la señora Núñez, candidata también a gobierno de Guerrero. Es Arturo Martínez, el secretario de Cultura, ¿no? Así es, así. Yo no lo conocía, Arturo Martínez Núñez. Apenas lo conocí el otro día en la inauguración de Chapultepec, que fue una cosa muy entrañable y muy hermosa. Y entonces, pues me llamó la atención eso que dijo de yo soy el Rucailo, ¿no? Pues sí. Pues sí, entonces, pues sí, un montón de escenarios nuevos, Julio. Bien. Y eso veo con muchísima esperanza, obvio, ¿no? Y eso veo. Bien. Don Fernando Rivera Calderón, usted ha hecho un espectáculo muy interesante con lo de las mañaneras. La mañanera que hoy termina en su formato actual. ¿Qué opinas de las mañaneras como ejercicio periodístico, informativo, pero también dicho con toda seriedad, no con un sentido peyorativo, de propaganda política? Es decir, también de decir las cosas buenas que hace un gobierno, que eso no es algo ilegítimo ni irregular, pero todo ello y de fijar la agenda política. Por un lado, las mañaneras actuales. ¿Y qué esperar de las siguientes? A ver cómo salen, a ver si no es un poco o un mucho diferente de las actuales. ¿Qué opinas, Fernando? No, pues para mí es un verdadero fenómeno de la comunicación. Yo estudié comunicación social en la UAM Xochimilco, una universidad con una orientación ciertamente marxista. Recuerdo textos muy interesantes, como uno que se llamaba Discurso Autoritario y Comunicación Alternativa, de Daniel Prieto Castillo, y muchos textos, y bueno, todos los pensamientos de la Escuela de Frankfurt y todo esto. Y a mí lo que hace López Obrador contra todos aquellos que lo acusan de retrógrada, de anticuado, de viejito, me parece tan revolucionario en términos de comunicación, en vez de someter desde el presupuesto, como lo hicieron todos los sexenios anteriores del PRI y del PAN, de comprar con mucho dinero a las grandes voces del periodismo. Si hubiéramos sido nosotros de esa calaña, de esa calaña, y en esos sexenios, bueno, pues opinando a favor, por lo que dice Horacio, pues viviría en un castillo en Europa y tendría
esclavos, ¿no? Y, o sea, sería unos privilegios que gozaron los comunicadores del régimen. En este caso, el presidente decide asumir él y convertir esa comunicación con su interlocutor llamado por él mismo el pueblo, y que no existe el pueblo, pero es importante cómo el emisor llama al receptor, se convierte en el gran medio de comunicación de una sola persona, ¿no? Donde, claro, confluyen todos y todos van a informar y todos opinan y se escuchan todas las voces y se exhiben todas las críticas. Pero me parece realmente que fue el eje de este gobierno, el eje que marcó la agenda, que fue el gran ejercicio de réplica día a día de los ataques de la oposición, y que efectivamente, como aparato de propaganda en el buen sentido de la palabra, pues sirvió para darnos cuenta de que pues no solo como lo informa desde el otro lado, los hijos de AMLO se enriquecieron y el presidente es un perverso que se quiere perpetuar en el poder y su esposa es no sé qué y Claudia Sheinbaum es fría como el viento. No, nos permitió ver pues los avances en temas de salud, en temas de preocupación por el consumo y por los precios que se le daban al consumidor, preocupación por los temas de seguridad, donde hubo desgloses verdaderamente muy interesantes que yo no sé si escucharon todos los que critican las políticas de seguridad y dicen que no se está haciendo nada. Esto sin contar las memorables clases de historia que, pues bueno, yo tengo incluso familiares muy cercanos que dicen que el presidente es un ignorante y no sabe nada de historia. Bueno, yo estudié una maestría en historiografía de México en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, y me parece que el presidente no solo sabe mucho de historia, sino que tiene una gran capacidad de interpretación de la historia, que eso, bueno, pues es el terreno de la hermenéutica, de la interpretación, donde cada quien, pues, observa la historia, así como observamos los hechos periodísticos, como ahora acabamos de hablar de Ayotzinapa, y ninguno de nosotros tiene exactamente la misma visión del tema, pero es muy valioso poder hacer ese ejercicio de interpretar la historia y de algo que me parece muy importante, plantear una nueva lectura del pasado, porque el futuro del pasado es muy importante para este país y tiene que ver con lo que está sucediendo en España y tiene que ver con lo que está sucediendo con un montón de cosas que giran alrededor de viejas formas que ya no tenemos por qué seguir respetando, ¿no? Bailamos al son que tocamos aquí, ¿no? Creo que hemos construido a lo largo de los siglos nuestras propias reglas como para que nos vengan a decir cómo hacer las cosas, y creo que estamos intentando hacer las cosas bien. Así que bueno, ya me estoy poniendo un político, Julio, así que ya. Cállame, por favor. Está bien, no, está bien. Compañero Fernando Rivera Calderón, adelante, los 3 sectores lo apoyan. ¿Qué nos das cuerda tú también? Sí, bueno, pues no lo van a creer, pero ya se nos está acabando el tiempo. ¡Qué rápido! Pues sí, pues se ponen ustedes muy serios, muy solemnes, en lugar de que sea la mesa del más allá, mucho más allá, nos metimos a los temas espinosos y difíciles, y bueno, ahí tuvimos un buen espacio para expresar nuestros puntos de vista. 2 minutitos cada cual para sus postrecitos. Horacio Franco, por favor. Bueno, pues yo tengo mucha esperanza en el manejo de los medios públicos, el sexenio próximo, con Renata Turrenta, por ejemplo, al inicio de Canal 11, que parece ser que ya van a modificar o van a quitar primer plano, lo cual, o muchos de los comunicadores que están ahora, que están tan en contra, que ha sido muy dispareja la programación del Canal 11 en cuanto a la cuestión de los programas de opinión, ¿no? Espero que no vayan a correr gente nada más, sino que a una mesita entre María Amparo Casar, por ejemplo, Crespo y nosotros, ¿no? ¿Por qué no? Digo, claro. estaría bien, bueno, digo, hay que argumentar, ¿no? Eso lo ha hecho Milenio con Manuel Pedrero y otros jóvenes y ha sido muy buen resultado, pues, ¿no? Y bueno, en fin, tengo mucha esperanza en los medios públicos, yo siempre he tenido mucha esperanza y hoy tengo más. Y bueno, ojalá que los medios privados tomen ese ejemplo, ¿no?
a ver las concesiones cuando se acaben en 2027, 28, no me acuerdo qué año acaban las concesiones de Televisa y TV Azteca y las televisoras privadas, a ver qué se le va a hacer también, es importante ver eso también, ese futuro cercano ya. Y bueno, tengo dos postrecitos, uno que Sí. voy a estar el domingo 29 voy a estar en un concierto de despedida hasta siempre, presidente, vamos a tocar varios grupos, varios rockeros y bueno, muy buenos, muy buenos jazzistas como Adrián Terrazas también, y en fin, bueno, vamos a estar ahí en el Monumento de la Revolución desde las 12 del día, ojalá que vayan. Yo voy a tocar un poco y hablar también sobre la gran labor que hizo este presidente por México, obviamente, y también lo que falta, también lo que no estamos de acuerdo de eso. Esto tiene que ser siempre un equilibrio, porque aquí nos dicen Fox aplaudidoras y chairos y redentos, pero no es eso, no es eso, no es eso, no es eso, es que hay que tener un concepto de la realidad y ser lo más objetivo posible. Sí. Y el miércoles, me invitaron, tuve el honor de ser invitado a la toma de posesión de Claudio Sheinbaum allá en el Palacio Legislativo. Después me voy como bólido a inaugurar un festival de música antigua, del cual soy también copartícipe y copatrocinador, en realidad, las tres caras del barroco en Morelia, Michoacán, en el Teatro Campo. Entonces están todos invitados. Ojalá que puedan ir a las 7 de la noche. Espero no llegar frito después de la posesión, pero va a ser un honor histórico estar ahí en esa toma de posesión. Gracias. Perfecto. Ana Francis Moore, por favor, postrecito. Dos Amor y- postrecitos yo pensaba que del era amor y paz. paz. El primero, tienen que ir a ver Peje, el adiós de las Reinas Chulas, donde están Nora Huerta haciendo al Peje y Cecilia Sotres interpretando a una variedad insólita de personajes. Es un gran espectáculo, Julio. Es un gran espectáculo, pero además lo que pasa en el público con ese espectáculo, yo no lo había visto nunca. Están sentando las bases de lo que sigue del cabaret en México. De veras, digo, ya sabemos que yo amo a Nora y a Cecilia y que pienso que son las mejores cabareteras del mundo, pero que sí son, pero realmente le atinan en este espectáculo y vale muchísimo la pena verlo. Yo creo que para mañana ya no hay boletos, pero métanse a la página de Boletópolis y búsquenle porque van a tener que dar unas otras funciones porque aquello es un éxito. Y no se lo pierdan, está verdaderamente fantástico. Y luego, segunda cosa, ojalá puedan ver el video de la senadora Celeste Asensio cuando da su posicionamiento frente a la reforma de los pueblos indígenas, porque es entrañable. Y en medio de la discusión del rey de España, híjole, es potentísimo y fuertísimo. Está en X, está subido por todos lados. Buscan Celeste Asensio y la van a encontrar. Es una senadora indígena, lesbiana, purépecha, que vale la pena seguirle la pista porque me parece que es una chava brillante y a mí me da mucha esperanza. Cuando supe que ella iba a ser la candidata de la diversidad para el Senado, me dio mucha alegría por muchas razones. Échense ese videito para que chillen y nos vemos en estos últimos días de la chilladera nacional. Y ya, son mis dos postrecitos. Gracias. Bueno, muy bien, gracias a ti, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, postrecito, por favor. Bueno, pues yo primero hablar de esta sensación curiosa que yo creo que muchos tenemos estos días, de que termina una época, ¿no? De que estamos cerrando una época de la historia de este país y que estamos empezando otra. Es una sensación muy especial, muy curiosa. Recuerdo que puede ser parecida a cuando era niño y iba a pasar de la primaria a la secundaria, una cosa como que tiene un dejo de incertidumbre también, pero mucho de esperanza. Y bueno, pues comparto si alguien más, porque además durante los 6 años de este gobierno, pues han pasado tantas cosas, hemos vivido, hemos hecho nuevos amigos, he perdido muchos amigos, he hecho, amigos se han convertido en enemigos por el simple hecho de externar una opinión que no coincide con la de ellos, lo que me hace pensar que qué bueno que ya no son mis amigos, porque pues yo suelo ser mucho más comprensivo con la gente que no piensa como pienso yo, y bueno, pues además durante las mañaneras de las que hablábamos, pues me he despertado con el presidente durante mucho tiempo y sin duda creo que lo voy a extrañar, o sea, creo que hasta ha sido soundtrack de algunos arrugados amorosos y yo creo que a muchos les ha pasado y es como extraño asociarlo a tantas
cosas. Por otro lado, esta semana, como bien lo decías, Julio, pues yo hice un ejercicio muy interesante en Operación Mamut de hacer un sketch largo sobre la última mañanera. Me aventé 20 cuartillas, es el sketch más largo que hemos hecho en Operación Mamut, pero además invitamos pues a Lord Molécula, invitamos a Vicente Serrano, tu cuatazo, a Manuel Pedrero, a Pepe Fuentes, y hicimos la parodia de otros personajes como Reina Aide. En mi caso yo hice a don Miguel Reyes Razo por la edad, y la verdad es que fue un ejercicio muy, muy divertido, muy interesante, donde todos los periodistas aceptaron parodiarse a sí mismos. Hoy van a retransmitir el programa en el canal 14 a las 4:10 de la tarde, o sea, en una hora, y pues está disponible en YouTube y en la plataforma del Canal 11, que también me sumo, tengo una gran esperanza del que el Canal 11 se renueve, de que es un canal increíble, con un público maravilloso, pero sí creo que este sexenio fue un bastión absoluto de resistencia del PRIAN. Entonces, tengo toda la esperanza de que se va a convertir a cabalidad en el medio público que necesitamos en este país. En la mejor televisión pública. Ojalá y así sea. Esa esperanza tenemos todos. Oye, Sí. Fernando, haz un sketch, otro sketch de la mañanera, e invita a Julio Astillero en persona para que por segunda vez vaya a Pastillero. Una mañanera. Pastillero, iría yo ahí de pastillero, no, hombre, ahí está Nora Huerta, con mucho. Pastillero va a seguir saliendo en Operación Mamut, Julio, con todo, con mis disculpas, pero no te vas a librar, no te vas a librar. Oye, Julio, si Claudia Sheinbaum hiciera las mañaneras a las 10 de la mañana, ¿te las aventabas a ir más seguido? Pues una de vez en cuando, sí. Tu micro, Julio. Tu micro, Julio. No te apagues el micro a propósito, Julio. No, ya. Bueno, sí, a las 10 de la mañana, sí, es que a las 10 de la mañana. AMLO, misión cumplida. ¿Qué variedad de uva es? ¿Tempranillo? No, ya no es tempranillo, Julio, no. Vino generoso. No, es un vino generoso. Generoso y ya lleva sus años de reposado. Bueno. Generoso y reposadito. Bueno, no, pues esperemos a ver, con mucho interés en ver las próximas mañaneras. ¿Sí? Vamos a estar incluso atentos. En la primera estamos proponiendo que esté Marta Olivia López a nombre de nuestro canal Astillero, y luego iremos viendo cómo cubrimos, pero creo que va a ser interesante el ejercicio. Y todo lo de los medios públicos, a ver si el próximo viernes platicamos de ellos o de lo que se acumule, que va a ser una semana muy intensa. Fernando, Horacio, Ana, gracias y hasta pronto. Ya cuando regresemos va a haber presidenta en funciones. Ya iremos platicando. Sí. Órale. Hasta luego.